Hola. Hola, hola, soy Josu y el día de hoy vamos a hablar sobre el tejido epitelial. Bueno, en general sobre los tejidos, pero sobre todo sobre el tejido epitelial y cuál es su relación con la creación de la vida. Cómo influye y por qué los tejidos son tan importantes en él. Bueno, vamos. Entonces, primero tenemos que entender qué es el tejido epitelial. Bien, el tejido epitelial constituye uno de los 4 tejidos que son los que forman nuestro cuerpo. El tejido epitelial es uno de los más importantes, ya que el tejido epitelial constituye a cavidades internas tanto como externas. Entonces, el tejido epitelial tiene muchísimas funciones y la más importante es mantener la secreción y la humedad para que los fluidos de nuestro cuerpo puedan seguir. Entonces, el tejido epitelial se encuentra en las zonas más sensibles de nuestro cuerpo, como por ejemplo la laringe, la faringe, las vías respiratorias. Y el tejido epitelial lo que hace es brindarnos un libre acceso a la sangre para que nuestro cuerpo pueda seguir fluyendo internamente. Entonces, eso es el tejido epitelial principalmente. Pero ahora, ¿cómo lo puedo ir yo relacionando con la creación de la vida? ¿Cuál es la relación que tiene el tejido epitelial y la creación de la vida? Después de hacer varias investigaciones, descubrí que el tejido epitelial está presente en todas las partes de nuestro cuerpo, como ya dije. Pero así como está presente en todas las partes de nuestro cuerpo, también se encuentra en las partes extremadamente sensibles que tiene nuestro cuerpo, así como se encuentra en los órganos que nos ayudan a la creación de la vida. Entonces, al momento que se forma, que se da la ovulación, todas las partes que se requieren para la formación de un bebé están compuestas por tejido epitelial, lo cual me lleva a mí a pensar que, aunque esto suene un poco obvio, los tejidos son los responsables de garantizar que se pueda engendrar un bebé, porque si transformamos un cúmulo de células posteriormente en un feto, se necesita del tejido epitelial, tanto como nervioso, tanto como muscular y conectivo, para que nuestros órganos funcionen de la manera adecuada. Entonces, esta es la relación más clara que yo puedo hacer del tejido epitelial, sobre todo, que es el que me tocaba a mí con la creación de la vida. Entonces, eso es lo que puedo decir yo. Muchas gracias. Hola, ¿quién soy? Oh, soy un lípido. ¿Qué es eso? Había una vez una gran empresa conocida por construir una infinidad de proyectos. Lípido Juan simplemente llegó. Pero, ¿de dónde salió? Hola, soy Juan. Espera, Juan, dijo una voz. Soy Alina. Alina la proteína. Genial, dijo Juan. ¿Quién soy? Alina le contó que ellos habían salido de su gran amo, el retículo endoplasmático. Juan dijo, ¿qué? ¿Qué es eso? Bueno, ese gran tobogán por el cual saliste se lo conoce como el retículo endoplasmático. ¿Pero qué se supone debemos hacer?, respondió. No sé, supongo que hay que explorar. Genial, vamos. Pero algo estaba por suceder. Juan y Alina de pronto fueron absorbidos por una gran nube de aire que los condujo a un lugar desconocido llamado el aparato de Golgi. ¿Qué es aquí? Entonces, muchos seres comenzaron a toparles y a llenarles de más proteína. Comenzaron a comer, y estos seres desconocidos dijeron, ya están listos, pueden pasar. ¿A dónde?, dijo Juan. Bienvenido a la región 6. Ya han pasado la prueba. Ahora debemos asegurarnos
de que salgan bien preparados para su función en este mundo. Pueden irse a la región medial. ¿Qué es eso? ¡Suerte!, dijo la voz. No, espera, dijo Juan, y cayeron. Eso fue muy raro, dijo Elena. Bueno, espero no se repita, respondió Juan. Entonces, otra voz dijo, bienvenidos. Esta es la región medial del gran aparato Golgi. Aquí se probará si son dignos o no. Aquí es donde se decide. Entonces Alina y Juan, muy asustados y sin saber qué hacer, estuvieron totalmente dispuestos pero inseguros. Y fue ahí donde una gran luz los teletransportó a otro tobogán, donde finalmente un gran ser los acomodó y les dio más comida para expulsarlos del aparato de Golgi. Una vez fuera, ambos descubrieron que su propósito era ayudar. Lamentablemente se tuvieron que separar, ya que Alina se fue a la gran muralla. Pero Juan ahora era responsable de viajar por la gran célula para poder servir por el resto de su vida con un único propósito. Aquí finaliza esta historia, en la cual ambos individuos jamás podrán estar juntos, pero ahora ambos cumplen su propósito. Fin. Gracias. Esa fue mi historia. Soy Josu. Espero les haya gustado. Gracias. Hola, mi nombre es Samuel y hoy quiero presentarles un proyecto de biología que es un cómic sobre el aparato de Golgi. Espero que disfruten. El aparato de Golgi y la proteína miedosa. Había una vez hace 200 años una célula. Del retículo endoplasmático salían las proteínas, pero una de ellas no quería ir al aparato de Golgi, y cuando salió del retículo endoplasmático no sabía a dónde ir. Vio que las otras proteínas iban a estrellarse directamente en la cisterna cis, y eso le asustó porque pensó que podía morir. Entonces intentó detenerse, pero la vesícula que la transportaba no paró porque las proteínas no pueden ir a otra parte. Todo pasó tan rápido que solo alcanzó a cerrar los ojos cuando llegó el momento del impacto y salió disparada al interior del aparato de Golgi. Cuando entró a la región medial, se hizo amiga de las enzimas que se le pegaban. Ellas le contaron que a partir de ahí seguirían juntas su camino. Atravesaron varios obstáculos hasta que la proteína terminó su maduración. Luego pasó a la cisterna trans, donde la clasificaron y empaquetaron dentro de una vesícula secretora que la llevaría a su destino final. Ella había sido seleccionada para salir fuera de la célula y a pesar de sentir miedo, esta vez sería valiente porque ahora estaba preparada para enfrentarse a lo desconocido y disfrutar de esta nueva aventura. Fin. Había una vez en un lejano reino llamado Útero una princesa llamada Óvulo y muchos caballeros a los que llamaban espermatozoides que querían la mano de la princesa. Esto hizo que 300 millones de caballeros espermatozoides compitieran en una carrera de obstáculos increíblemente difícil de superar. Todos se proponían la mano de la princesa, pero millones de ellos murieron en el intento. Eso sí, con honor. Solo unas pocas docenas de ellos sobrevivieron a tan peligroso viaje, y solo el más veloz consiguió llegar hasta la princesa que habitaba en un castillo en lo alto de una montaña llamada Trampa de Falopio. Cuando el caballero entró en el castillo, la princesa levantó el puente antes de que otro caballero pudiera entrar. Liberó un químico que hizo que retrocedan al instante y convirtió a la zona reducida en una muralla impenetrable. Afuera del castillo ya no había nada que hacer. La aventura había terminado,
pero dentro de esa muralla la magia estaba por comenzar. La atracción entre la princesa y el caballero dio origen a un nuevo ser. Óvulo y espermatozoides se fusionaron y formaron un cigoto, y este, a su vez, empezó rápidamente, mediante una serie de divisiones, a generar muchas más células. Más tarde, a estas células se les confirió en una solemne ceremonia con invitados y banquete incluido el título de totipotentes por su magnífica capacidad de dividirse, diferenciarse y desarrollarse en un nuevo organismo. Había llegado el momento de abandonar el castillo y establecerse en un nuevo territorio conocido como Endometrio. Como era un terreno pantanoso, se lo tragó la tierra. Allí dentro el crecimiento continuó, con la multiplicación de más células y con el establecimiento de 3 linajes. Cada uno de ellos formó a su vez una capa con la que más tarde se construiría cada tejido y órgano del cuerpo del nuevo ser. A la capa interna le nombraron endodermo y le asignaron los pulmones, la tiroides y el páncreas. A la capa intermedia le nombraron mesodermo y le asignaron los riñones, los glóbulos rojos y el tejido muscular. A la capa externa le nombraron ectodermo y le asignaron epidermis, las neuronas, el cerebro y los melanocitos. Ya habían pasado 3 semanas y era momento de que el tejido muscular empezara a desarrollarse. Para construir las paredes de todos los órganos huecos, como el estómago, se utilizaron células lisas, cortas, afiladas en los extremos y con un solo núcleo. Ellas se juntaron muy estrechamente unas a otras para formar el tejido muscular liso. Para construir los músculos que te dan soporte, que utilizas tanto para acariciar un gato como para hacer calistenia, en definitiva, para moverte, se utilizaron células alargadas, cilíndricas, paralelas, con estrías y muchos núcleos que formaron el tejido muscular esquelético. Para construir el corazón se utilizaron células con estrías pero más pequeñas y con un solo núcleo, formando la red del tejido muscular cardíaco. El embrión continuó creciendo rápidamente hasta la 9ª semana en que se convirtió en feto. A las 38 semanas estuvo totalmente formado y el nacimiento se podía dar en cualquier momento. 5. Había una vez una casa y en esa casa nació un bebé llamado Proteína. La familia estaba muy feliz por el nacimiento de Proteína, pero lo que ellos no sabían era que en el mismo minuto que Proteína estaba naciendo, también estaba naciendo un bebé llamado Lípido. Unos años después, Lípido y Proteína se conocieron y al poco tiempo se hicieron mejores amigos. Y todo lo que hacían lo hacían juntos y muy felices. Un día Proteína encontró un lugar que nunca había visto. Inmediatamente llamó a su amigo Lípido. Era un lugar, como un arbusto, pero con una forma muy particular. Los dos, muy curiosos, quisieron ver qué había dentro del arbusto, pero al abrirle empezaron a caer. En ese momento ellos se cogieron de la mano y creyeron que ya ese era su fin. Pero cuando abrieron los ojos se dieron cuenta que no habían muerto, sino que una nave llamada vesícula les había salvado la vida. Ellos estaban en shock y en ese shock vieron atrás y se dieron cuenta que donde ellos vivían
se llamaba retículo endoplasmático. Ellos estaban muy asustados porque no sabían a dónde se dirigían. Luego de un tiempo entraron a una casa llamada aparato de Golgi. Esa casa era un poco pequeña, pero ellos no se podían quejar porque ellos no sabían dónde estaban. Después no sabían qué hacer. En eso una niña llamada Proteína se acercó y dijo: no se queden ahí parados, síganme. Ellos, mientras le seguían a la niña, ella empezó a hablar y dijo: parece que ustedes nunca habían estado aquí. Bueno, este lugar es un lugar de modificación, distribución y envío. Proteína y Lípido se asustaron y dijeron: ¿qué nos van a hacer? Y la niña Proteína dijo: tranqui, van a estar bien. Lo que va a pasar es que van a madurar y crecer. Luego van a salir y trabajar como adultos grandes. Proteína y Lípido seguían asustados porque no entendían nada de lo que les decía la niña. Luego se despidió y dijo: buena suerte. Proteína y Lípido dijeron: espera, pero ya era muy tarde, ya se había ido. Luego entraron en una cápsula que tenía una forma de sacos aplanados y esponjosos. Entraron y se dieron cuenta que habían muchos de esos sacos. En ese momento justo otra niña llamada Lípido se acercó y dijo: todos estos sacos aplanados y esponjosos se llaman cisternas. Normalmente hay 6, pero pueden haber más. Y donde ahorita estamos viajando se llama cisterna CIS. Luego de un tiempo se encontraron con muchos lípidos y proteínas. Uno de ellos dijo: ahorita estamos en las cisternas intermedias. Aquí, unos ayudantes del aparato de Golgi, que se llaman enzimas, nos darán un abrazo. Luego de ese abrazo ya seremos grandes adultos y ese abrazo se le llama glucosilación. Después de eso, Proteína y Lípido se asustaron e intentaron regresar, pero en ese momento no lograron porque una enzima ya les había dado un abrazo, y al volverse a ver se asustaron mucho porque se dieron de cuenta que ya eran adultos grandes. Siguieron viajando y entraron a la cisterna trans. Aquí vieron que empezaron a hacer grupos para saber cuál iba a ser su trabajo. Entonces a Proteína y a Lípido les pusieron en un solo grupo. Y subieron luego a una nave llamada vesícula de transporte. Mientras viajaban, lograron ver a otras naves llamadas vesículas de almacenamiento. También vieron cómo cada proteína y lípido se iban a su trabajo. Unos iban a los lisosomas, otras a las membranas plasmática y así. Se dieron de cuenta que ellos se iban a la membrana plasmática. Cuando llegaron empezaron a trabajar muy duro y también en ese momento les enviaron una carta a sus familias diciendo que estaban muy bien y que no se preocupen por ellos. Y eso, muchas gracias. Hola, soy Sami y voy a contarles un poco sobre el tejido epitelial. Función general: configura las capas superficiales del organismo. ¿Dónde se lo puede encontrar? El epitelio se encuentra en casi todas las superficies del organismo. Recubre desde la epidermis hasta en las membranas que recubren las grandes cavidades y vías del cuerpo, como el tubo digestivo, las vías respiratorias, las vías urogenitales, las cavidades pulmonares, la cavidad cárdiaca y la cavidad abdominal. Origen y tejidos asociados. El epitelio se origina durante el desarrollo embrionario de manera conjunta con otro tipo de epitelio, al que conocemos como conjuntivo. Ambos tejidos tienen la función de formar casi todos los órganos del cuerpo, desde el cabello hasta los dientes y el tracto digestivo. Además,
Las células epiteliales contribuyen de manera importante a desarrollar el embrión desde las primeras etapas. Específicamente, tienen un papel importante en el desarrollo de glándulas durante este proceso. Existen 4 tipos fundamentales a partir de los cuales se crean todos los demás: el tejido nervioso, tejido conjuntivo, tejido muscular y nuestro protagonista, el tejido epitelial. ¿Y cuáles son las principales características histológicas de los epitelios o del tejido epitelial en general? Bueno, estas son células epiteliales que, como vemos, se agrupan para formar el tejido epitelial. Analicemos el dibujo. 1. Poseen una o varias capas de células muy unidas. 2. Hay por lo tanto escasa o nula sustancia intercelular que las separe. 3. Carecen de irrigación sanguínea. 4. Sin embargo, subyacente a los epitelios existe tejido conjuntivo muy vascularizado y con nervios. 5. La zona de abajo o superficie basal del epitelio se apoya sobre una estructura denominada membrana basal. 6. Las células epiteliales presentan morfofuncional y distinguimos 3 dominios o regiones: dominio apical, dominio lateral y dominio basal. 7. El tejido epitelial se origina de las 3 hojas blastodérmicas, proviene del ectodermo, mesodermo y endodermo. Clasificación de epitelios. Principalmente se basa en capas celulares y en la forma de las células de la capa superficial, y también se puede añadir a la clasificación modificaciones concretas de su región apical. Según el número de capas o estratos celulares, los epitelios pueden ser epitelio simple, o sea que es de una sola capa celular, o epitelio estratificado, o sea que tiene 2 o más estratos celulares. Y según la forma geométrica que tengan las células de las capas superficiales, los epitelios pueden ser: 1. Epitelio plano. Es cuando las células más superficiales son planas o escamosas, es decir, que el ancho y la profundidad de las células son mucho mayores a su altura. 2. Epitelio cúbico. Es cuando las células más superficiales son cúbicas, es decir, que el ancho, el alto y la profundidad de la célula son casi iguales. Epitelio cilíndrico. Es cuando las células más superficiales tienen una forma de cilindro, es decir, que tienen más altura sobre las otras 2 dimensiones. Entonces, agrupando estas posibles combinaciones, podemos tener un epitelio simple, es decir, que tenemos una capa de células y estas tienen forma plana. Epitelio simple plano, epitelio simple cúbico y epitelio simple cilíndrico. Y también podemos tener un epitelio estratificado plano, epitelio estratificado cúbico o epitelio estratificado cilíndrico. También tenemos epitelio pseudoestratificado, es decir que en este todas las células descansan sobre la membrana basal, pero con alturas diferentes. También tenemos el epitelio de transición. Este es un epitelio que exclusivamente se encuentra en las vías urinarias. Células del tejido epitelial. En este grupo encontramos las células que forman parte de las capas más superficiales del organismo. Se subdivide en 2 tipos que veremos a continuación con sus características fundamentales. 1. Tejido de recubrimiento. Células de epidermis o queratinosas. Son células que forman la piel. 2. Células pigmentadas. Este tipo de células es el que le da color a la piel, gracias a la producción de melanina. 3. Célula de Merkel. Estas células son las encargadas de proporcionarnos el sentido del tacto. 4. Neumocitos, ubicadas en los alvéolos pulmonares. Tienen la función de hacer de puente entre el aire recogido en los pulmones con la sangre. 5. Células de la papila. Células que se encuentran
en la lengua y que nos permiten disponer del sentido del gusto. 6. Células del intestino liso. Es el que se encarga de absorber los nutrientes digeridos y de transmitirlos a la sangre para ser transportados. 7. Células endoteliales. Son las que configuran y estructuran los capilares sanguíneos. 8. Gametos. Son las células que participan en la fecundación y formación del embrión. Y bueno, eso es todo sobre el tejido de recubrimiento. 2. Tejido glandular. 1. Células de las glándulas lagrimales. Son las responsables de generar la lágrima. 2. Células de las glándulas salivales, encargadas de producir la saliva. 3. Hepatocitos. Pertenecientes al hígado, realizan varias funciones, entre ellas la producción de bilis y la reserva energética de glucógeno. 4. Células calciformes. Células que encontramos en varias partes del organismo, como en el sistema digestivo o respiratorio, que se encargan de generar el mucus. Células parietales, situadas en el estómago. Esta clase de células son las encargadas de producir el ácido clorhídrico, responsables de que la digestión se produzca de manera adecuada. Vamos a profundizar más. A ver, epitelio simple plano. Lo encontramos en la capa parietal de la cápsula Bowman en el riñón, en los alvéolos pulmonares, revistiendo por dentro. También tenemos epitelio simple plano revistiendo los vasos del sistema circulatorio y revistiendo las cavidades internas que no comunican con el exterior. Y bueno, aquí reciben nombres propios. El revestimiento epitelial de los vasos sanguíneos, linfáticos y corazón se llaman específicamente endotelio. Y el epitelio que reviste cavidades que no comunican con el exterior, como la cavidad abdominal, pleural y pericárdica, se le llama mesotelio. Hemos dicho que revistiendo por dentro los vasos tenemos epitelio simple plano llamado econdotelio, pero hay unas vénulas en donde las células epiteliales no son planas. Las vénulas de endotelio alto poseen un endotelio cúbico en vez de un plano. Epitelio simple cúbico. Lo podemos encontrar vistiendo por dentro la superficie del ovario, tapizando los túbulos renales. También lo encontramos en los folículos tiroideos, forrándolos por dentro. Y por último, también lo encontramos como conductos pequeños de las glándulas excretoras. Epitelio pseudoestratificado. Lo encontramos principalmente en la tráquea y árbol bronquial. Y como pasaba en las trompas uterinas, estas células también se especializan en su región apical para formar cilios. Aquí ayudan a mover el moco que se produce. En otro lugar donde vemos el epitelio pseudoestratificado es en el epidídimo y conductos diferentes, y en este caso tiene una modificación diferente en su zona apical. Prolongaciones más largas con ramificaciones carentes de movilidad, que se llaman estereocilios. Estos ayudan a la maduración de los espermatozoides. Epitelio estratificado plano. Queratinizado. Este se localiza formando la epidermis de la piel y la capa extra de queratina. Tiene función de protectora. Epitelio estratificado plano no queratinizado. Se ubica en el esófago y en el órgano sexual femenino. Epitelio estratificado cúbico. Lo encontramos en los conductos de las glándulas sudoríparas y en los conductos grandes de las glándulas exocrinas. También la encontramos en la unión anorectal
Epitelio estratificado cilíndrico. Lo encontramos cubriendo la superficie epitelial de los conductos mayores e interlobulares de las glándulas exocrinas. También lo encontramos en la conjuntiva ocular y también en la uretra membranosa del órgano sexual masculino. Epitelio de transición o urotelio. Este epitelio lo encontramos específicamente en el sistema urinario. Por eso el nombre. Reviste vías urinarias desde los cálices renales hasta el segmento proximal de la uretra, incluyendo la vejiga. Bueno, y eso es todo. Gracias. Hola, soy Juanfer. Hoy les voy a hablar de los 4 tejidos. Bueno, en el cuerpo humano tenemos 4 tejidos que son muy importantes, que es el tejido epitelial, tejido conectivo, el tejido nervioso y el tejido muscular. Bueno, hoy yo les voy a hablar del tejido epitelial en el desarrollo embrional. Bueno, primero, ¿de dónde proviene la palabra epitelio? Bueno, la palabra epitelio tiene 2 palabras, epi y telio. Epi significa sobre y telio papila, entonces los dos unidos quedaría sobre papila, es decir, las formaciones del tejido conectivo. Bueno, ahora pasaremos a la siguiente explicación. Al cabo de 24 a 30 horas, el cigoto comienza a dividirse y se comienza a transformar en embrión. La primera división da resultado a 2 células, luego a 4, a 8 y a 16, hasta llegar a un número de células incontables. Entre 5 y 7 días el embrión llega al útero después de un largo viaje por las trompas de Falopio y se implanta. ¿De dónde sale el epitelio? El epitelio sale de las diferentes capas embrionarias. Todo el organismo se origina de 3 capas principales. La primera, que es la externa, por eso el nombre octodermo. Una capa súper necesaria, la capa del medio, llamada mesodermo. Y la última capa interna, llamada endodermo. En la capa ectodermo se crean las epidermis, el bucal de la boca, el nasal de la nariz, las córneas de los ojos, las glándulas como las glándulas sudoríparas y las glándulas mamarias. En el mesodermo está la respiratoria, el tubo digestivo. Y en el endodermo están los túbulos renales, el reproductor y cavidades corporales. La mala formación se manifiesta cuando se da la formación de los órganos. En ese momento, el embrión está vulnerable a los efectos de los fármacos, la radiación y hasta a los virus. Había una vez una proteína que nació y salió a explorar. Mientras exploraba, se encontró con el aparato de Golgi. El aparato de Golgi le dio todo un recorrido por el aparato de Golgi. Luego le mostró cómo transformaban a las proteínas. Luego le explicó que habían 3 partes para transformar las proteínas en el aparato de Golgi: la cisterna cis, la cisterna media y la cisterna trans. Luego de eso, la proteína estaba impresionada, pero siguió explorando pensando en el aparato de Golgi. Luego de un tiempo de viajar, se dio de cuenta que podría servir para algo y regresó. Entró en el aparato de Golgi y se modificó, se hizo una nueva proteína. Luego al fin logró encontrar un trabajo y estuvo muy feliz. La fecundación comienza cuando millones de espermatozoides ingresan y hacen entre ellos una especie de cadena para llegar a un óvulo. Los espermatozoides y los óvulos se consideran como gametos, que son células reproductivas. Cuando se juntan entre sí es cuando ocurre la fecundación. En promedio, por un litro de semen pueden entrar 15 a 200 millones de espermatozoides, mientras que una mujer puede liberar más de 400 óvulos. El espermatozoide se mueve gracias a que, como propiedad, tiene a una proteína llamada HB1 y cuando se está en las condiciones adecuadas, como estar dentro, se activa, lo que prácticamente lo impulsa y, a diferencia de lo que se cree, solo se mueve hacia una sola dirección
y el efecto de la movilidad de su cola es dada por su curvatura. Y dadas las circunstancias del viaje hacia un solo óvulo, puede durar hasta 72 horas. Mientras los espermatozoides van en este tipo de carrera, muchos mueren debido a que chocan o son desvanecidos por los ácidos y otras toxinas liberadas. Y cuando finalmente están por llegar, se ven muy reducidos, quedando solo pocos. Y cuando uno logra llegar al toparlo, el óvulo lo impulsa hacia él y crea en su membrana protecciones que hacen que no puedan entrar más espermatozoides. Y ahí se crean pronúcleos del espermatozoide y del óvulo, en donde se esparcen sus materiales genéticos, lo que hace que al fusionarse con el pronúcleo del óvulo se cree un cigoto, que es prácticamente una nueva célula formada por los dos gametos. Más tarde, al terminar de producirse, se libera en el útero, en donde pasará ahí en las primeras semanas. Y ahora, ¿cómo se produce el desarrollo embrionario? El género del bebé. El género del bebé se define por los cromosomas, ya que los dos gametos cuentan con 23 pares de cromosomas más que vendrían a ser de los papás. Y al fusionarse se crean un nuevo cigoto, y los cromosomas ahora serán 46. Y básicamente el género se define por la cantidad, ya que como sabemos los hombres contamos con cromosomas XY y las mujeres con XX. Y si los cromosomas XY son más fuertes, entonces el bebé terminará siendo hombre. Si los cromosomas XX son más fuertes, terminará siendo mujer. ADN. Las características del bebé se crean a partir del ADN, ya que los cromosomas también contienen ADN, y al unirse se tiene el ADN fusionado de los padres. Pero ¿cómo se define? Cosas como a quién se parece más o por qué si son de los mismos padres. Y hay diferentes bebés porque son diferentes. Esto se da debido a que a la hora de la fecundación el espermatozoide puede tener varias variaciones, lo que hace que cambie. Y cuando se reparte el ADN, se dan ciertos factores que hacen que pase esto, ya que al tener tú el ADN de tus padres, también tienes el de sus padres y el de los padres de tus padres, y así sucesivamente. Entonces, al tener todo ese ADN, a veces se dan variaciones, lo que hace que una parte del ADN sea más débil y otra más fuerte. Y al ser más fuerte se expresa más en el bebé, y al ser más débil se expresa menos. Por lo que si una parte del ADN de tu abuelo es más fuerte del ADN de tus padres, te terminarás pareciendo más a él y así mismo con nosotros. En el espacio extracelular de un cuerpo nació del ribosoma una proteína y se llamaba proti. Al igual que ella, sus compañeras también acabaron de nacer. Luego, en la oficina del señor Núcleo, el representante de la célula sonó el teléfono y se le informó una espantante noticia. Le llamó al Ministerio de Defensa de la Salud del Cuerpo diciéndole que su célula había sido infectada por un virus desconocido. El señor Núcleo se quedó en shock y también le informaron que los glóbulos blancos no podrían llegar para salvar a la célula y mandó a los guardias para que lo intenten sacar antes de que termine de poner su material genético en la célula. Los guardias intentaron proteger la entrada, pero de nada funcionó y los guardias fueron derribados, y el virus al entrar y poner su material genético empezó a clonarse. La única opción fue llamar a las proteínas, pero el virus ya estaba enterado. Tras las órdenes del señor Núcleo, las proteínas fueron rápidamente a hacer sus procesos. Llegaron al aparato de Golgi, su último destino, pero cuando se enteró el virus mandó a un virus guardia para proteger la entrada del aparato de Golgi. El señor Núcleo, monitoreando la célula, vio que pronto la célula explotaría por tantos virus que se estaban creando. Las proteínas le pidieron el paso, pero el virus se negó y Proti le dijo que había algo detrás del virus, pero el virus, creyéndose más listo, se rió y no volteó. Y entonces un guardia de la célula lo golpeó en la cabeza, dejándolo inconsciente. Proti y sus compañeras agradecieron al guardia, y pasando Proti le susurró al guardia: virus, te lo dije. Luego volvieron a llamar al señor Núcleo, y el molesto contestó, y le informaron que su célula debía suicidarse para no contagiar a las demás, ya que pronto explotaría. Entonces, para que los orgánulos se pudieran despedirse, colocó un temporizador de 8 minutos para la destrucción de la célula.
Las proteínas desmotivadas ya no quisieron seguir, pero el guardia las motivó diciendo que aún podrían lograrlo y que debían ir. Así que otra vez motivadas, las proteínas entraron a su último destino, el aparato de Golgi. Todo era muy oscuro y se sacudían mucho, y pasaban de cisterna a cisterna. Mientras hacían el proceso, el virus guardia despertó y estaba muy molesto con el guardia de la célula. Las proteínas llegaron a la última cisterna y completaron su proceso, y ahora las células y sus órganos y los componentes se volvieron más fuertes. El señor Núcleo, que seguía monitoreando a la célula, vio que su fuerza aumentaba rápidamente y se puso muy feliz y empezó a bailar. Podían derrotar a un virus fácilmente, y las proteínas al salir se volvieron muy fuertes y poderosas. Y los guardias también. Proti dejó que los guardias y sus compañeras derrotaran a los virus. Y fue por el virus rey, quien se encontraba clonándose. Y el virus, al verla, supo que esta iba a ser una batalla muy dura. El virus llevaba bastante ventaja y sabía que iba a ganar. Proti, al ver que faltaban solo 10 segundos para la destrucción de la célula, fue con todo su poder hacia el virus. Hubo una gran explosión, pero por suerte para todos, no de la célula. Cuando Proti acabó con el virus rey, todos los virus desaparecieron y el señor Núcleo estuvo muy contento. Todo rastro de virus se había ido. Para festejar, el señor Núcleo invitó a todos a una reunión, donde felicitó a cada proteína y guardia por su valentía. Desde entonces, las células 675.776 y las demás vivieron tranquilas y protegidas para siempre. Fin. Gracias. Hola. Hoy les vengo a contar sobre el desarrollo embrionario del tejido epitelial. ¿Cómo es el desarrollo? El epitelio se origina durante el desarrollo embrionario de manera conjunta con otro tipo de tejido al que le conocemos como mesenquima. Ambos tejidos tienen la misma función, que es crear todos los órganos del cuerpo, como dientes, pelo hasta la parte digestiva. ¿Qué es el tejido epitelial? Bueno, el tejido epitelial está formado por un conjunto de células que se superponen unas con otras para dar vida a las capas internas de distintos órganos y externas de las estructuras del cuerpo. Además, son reconocidas por no poseer vasos sanguíneos en su composición interna y por clasificarse en diversos tipos. ¿Qué es el desarrollo embrionario? El desarrollo embrionario es el periodo de tiempo que comprende desde la unión del óvulo y el espermatozoide, es decir, la fecundación hasta el día del parto. Cuando se produce la fecundación correctamente, se forma el cigoto. Además, ¿cuáles son las funciones del tejido epitelial? Las células epiteliales ayudan a proteger los órganos. Algunos producen moco o otras secreciones. Ciertos tipos de células epiteliales presentan vellos mínimos llamados cilios, los cuales ayudan a eliminar sustancias extrañas. Y bueno, eso fue todo. Gracias. Hola, yo soy Wilka y hoy quiero contarles sobre los tejidos que existen en nuestro cuerpo. Existen 4 tipos de tejidos principales, los cuales son el tejido nervioso, el tejido conjuntivo y el tejido epitelial, el tejido muscular. Y hoy les voy a hablar sobre el tejido muscular en relación al desarrollo embrionario. Cuando investigué me di cuenta que el tejido muscular está formado del mesodermo. ¿Cómo se forma el mesodermo? El mesodermo se desarrolla en el embrión, pero el mesodermo se forma a finales del primer mes de gestación, una vez que el ectodermo, que es la capa más externa, ya se ha formado y diferenciado. ¿Dónde se encuentra el mesodermo? Se localiza en el embrión durante el embarazo y luego se comienza a dividir para dar formación.
pero el mesodermo se forma a finales del primer mes de gestación, una vez que el ectodermo, que es la capa más externa, ya se ha formado y diferenciado. ¿Dónde se encuentra el mesodermo? Se localiza en el embrión durante el embarazo y luego se comienza a dividir para dar formación a tejidos y células del sistema muscular, esquelético, circulatorio y conectivo, que pertenecen a diferentes partes del cuerpo humano. ¿Qué órganos forman el mesodermo? El primer tejido que forma el mesodermo es la notocorda y asimismo el tubo neural. Luego sigue su diferenciación para dar vida al tejido muscular, huesos, tejido conectivo y cartílago, estructuras del aparato circulatorio y de los órganos encargados de la micción. Estos órganos están en regiones que corresponden a la zona media del cuerpo, es decir, que se sitúan entre la capa externa de la piel y la interna, que son los órganos de las distintas cavidades. Había una vez una proteína que estaba buscando trabajo, que se encontró con un lípido, que el lípido también estaba buscando trabajo. Y también se hicieron amigos y tuvieron muchos viajes juntos. Luego conocieron un castillo que se llamaba aparato de Golgi, que vieron que el castillo podía modificar, empacar y clasificar. También vieron que las moléculas se fusionan con la cisterna cis y descargan su contenido molecular y pasa a la membrana plasmática. También vieron que las moléculas pasan de una cisterna a otra a través de la región medial y se van completando su síntesis y por último llegan a la cisterna atrás, en donde se seleccionan, clasifican y empaquetan en formas de vesículas finales. Bueno, luego ellos quedaron muy sorprendidos por todo lo que vieron, que hacía el aparato de Golgi y así. Y luego no sabían qué hacer, pero luego se dieron de cuenta que podían hacer todo lo que vieron. Entonces, en el viaje se divirtieron mucho y así. Gracias.